A dar lectura a la Lectio Divina que se encuentra en el libro de Josué, y vamos a dar lectura al capítulo 1. Josué 1. Esta lectura la vamos a realizar de forma alternada. Josué 1, la palabra de nuestro Señor dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los reubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados heredarán en la tierra que Moisés os ha dado hasta este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Asimismo, puestos de pie, vamos a entonar la alabanza Abre mis ojos para ver, número 40. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, compuesta por música por E. Ipser, letra por Barton y traducida por Ernesto Barocio. ¿Cómo es? Abre mis ojos para ver las maravillas de tu fe. Dame la clave de tu saber, tu voluntad saber y ver. Humildemente espero yo.
del mensaje del día de hoy es la única norma de fe y práctica. Vamos a recibir la palabra de nuestro Dios que viene en labios de nuestro hermano, el estudiante en teología, Alejandro Reyes Campos. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en el libro de los Proverbios. En su capítulo 2. Y vamos a dar lectura alternadamente de los versos 1 al 15. En el 15, como lo hemos hecho, lo hacemos unidos. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si inclinares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alejan haciendo el mal, que se vuelcan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Rey soberano, alzamos nuestra voz delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, reconociendo que solamente tú eres santo, justo y perfecto. Pero también, Señor, sabemos que por tu gracia y por tu amor hemos sido llamados de entre los muertos para resucitarnos a vida nueva para contigo. Pero también, Señor, un privilegio estar ante tu presencia. A pesar, Señor, de que todas las cosas no salen como uno quisiera, porque tuyo es el obrar en todas las cosas, Señor. Nosotros solo esperamos en ti y eso es lo que deseamos. Que hables a nuestros corazones, que hables a nuestro ser y que nos hagas en este momento tener paz en medio de la adversidad que día a día, Señor, nos acosa. Pero también, Señor, que nos des fortaleza en las pruebas y en las cosas que pasamos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y que todo lo que aquí se hable sea conforme a tu voluntad y que la asistencia de tu Espíritu Santo nos conforte, nos vivifique y que nuestras oraciones sean gratas a tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo humildemente. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice el texto, dice el título, la única norma de fe y práctica. La historia bíblica una y otra vez deja de manifiesto que Dios es fiel. Esta parte de la historia de la redención que se nos narra en el libro de Josué no es la excepción. En cuanto al cumplimiento de la promesa que había empeñado Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos y luego lo confirmó a Isaac y a Jacob, su descendencia. Es así que Dios envió a su siervo Moisés a Egipto para liberar a su pueblo que gemía bajo el yugo de esclavitud con el propósito de llevarlos a Canaán y entregarles en heredad la tierra que les había prometido que les daría. Para este propósito, Dios también llamó a Josué para encargarle la tarea
de dirigir a su pueblo en la conquista y en la toma de la posesión de Canaán. La salida del pueblo de Israel de Egipto fue por demás evidente que no se debía a cosas naturales como por razones políticas, económicas o sociales, sino a la intervención directa del Dios del pacto. Fue una salida milagrosa. El poder de Dios fue evidente tanto para Israel como para Egipto, y más allá incluso, porque como veremos en estos posteriores capítulos del libro de Josué, los pueblos que habitaban Canaán conocieron todo lo que había hecho a los egipcios por amor a su pueblo Israel, y al escucharlo se llenaron de miedo. Las plagas sufridas por Egipto fueron una muestra de la portentosa mano de Dios y una exhibición a la inutilidad de los dioses de Egipto. Dios mostró su señorío y que no tiene límites para ello, que el Señor es Señor arriba en los cielos y abajo en la tierra. Moisés exhorta a Israel a no olvidar todas estas palabras, todos estos acontecimientos, y lo dice de esta manera: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y ha hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? Ahora bien, esa manifestación del brazo fuerte del Señor y brazo extendido de Jehová le siguió a Israel por 40 largos años en el desierto. Durante todo ese tiempo, Dios condujo a su pueblo a través del desierto hasta que llegase el momento de entrar a esa tierra tan anhelada que fluye leche y miel. Ese brazo poderoso siempre estuvo con su pueblo. Esa tierra que Dios les había dicho que yo os doy, que yo os he entregado, y que por mandato de Dios también Josué llama al pueblo a prepararse para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Todo esto lo acabamos de leer. Pero antes, hermanos, antes de siquiera poner un pie en esa tierra, es necesario la instrucción para todo el pueblo, pero particularmente para Josué, que es a quien Dios ha encargado el liderazgo de Israel para llevar a su pueblo a tomar posesión de esa tierra. Ha de ser Josué el que ha de dirigir al ejército de Israel a la conquista de esa tierra, y estará al frente de él en todo momento, para mostrarle Dios lo que tenía que hacer. Esta es una gran responsabilidad, y Josué necesita una dirección clara en la cual ir. Así que Dios lo vuelve al principio fundamental para su ejercicio y el ejercicio del oficio, y de nuestro oficio también, y la condición de nuestra vida en su totalidad. ¿Cuál es ese ejercicio del cual Dios lleva al principio de todo a Josué? Es su palabra. Porque aunque Josué es al que verán los israelitas, el que los guía es Jehová de los ejércitos. Así que al estar a punto de entrar a la tierra prometida, Josué recibe la instrucción de mantenerse en obediencia fiel a la ley de Dios, porque, como dice el título, la palabra de Dios es nuestra única norma de fe y práctica. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Como hemos dicho, hermanos, Josué fue llamado por Dios para ser el encargado
de dirigir a Israel en la conquista y en la distribución de la tierra prometida a las 12 tribus de Israel. Tarea nada sencillas. Aquel siervo de Dios debió sentir todo el peso que significaba aquella responsabilidad que Dios colocaba sobre sus hombros. Pero el mismo Señor lo alienta diciéndole: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. La tarea que ha de llevar a cabo Josué requeriría que tome grandes decisiones. Seguramente le esperan muchos momentos en los que tomar una decisión no será fácil, y en medio de esas circunstancias puede flaquear o dudar respecto a cómo desenvolverse en la resolución de esos asuntos complejos. La pregunta es: ¿qué camino, con qué dirección debe tomar esos momentos? Necesitará ser muy sabio. Pero ya leímos Proverbios que dice de la sabiduría, ¿eh? Dice: todos conocemos lo complicado que es en cierto momento de nuestra vida tomar decisiones, porque cada que queremos que sea una decisión que resulte para bien o no, y no para mal. Ahora bien, Josué tiene la responsabilidad de guiar a todo un pueblo. Sus decisiones tienen que ver con el bienestar de ese pueblo y no solo el bien propio. ¿Quién no quiere que las cosas salgan bien? Creo que todos deseamos que las cosas nos salgan bien. Dios alimenta y alienta a Josué y le dice cómo es que podrá tomar decisiones y hacer las cosas para que redunden en el bien de todo el pueblo, que como líder de Israel todas las cosas le salgan bien. Y esto pues nos lleva a nuestro primer tema: esfuérzate y sé valiente. La tarea encomendada a Josué es de gran responsabilidad, y él no es sino un ser humano con muchas limitaciones, como cualquiera de nosotros. Dios no le encomienda esta tarea porque él tiene todas las respuestas a todas las situaciones que ha de enfrentar. Podemos imaginar que Josué siente la presión que significa esa encomienda en su vida. El Señor sabe que tendrá muchos momentos en que puede ser impulsado a tomar decisiones precipitadamente, apremiado por las circunstancias, o en otros momentos confiado en sí mismo, en sus habilidades, o en la seguridad de que puede sentir por los logros alcanzados en otros momentos. Así también puede ser llevado a desfallecer bajo la carga de responsabilidad que le significa su laborioso oficio. Lo que dice Dios a Josué lo dice también para nosotros, que no estamos sino en la misma encomienda de traer todas las cosas a los pies de Cristo en el mundo en el cual vivimos. Y habremos de preguntarnos: ¿cómo tomamos nosotros las decisiones en nuestra vida? ¿Cómo ejercemos el oficio que nos ha sido dado? A veces tomamos decisiones precipitadas, en otras nos sentimos confiados en nuestra sabiduría o habilidades, y en otras bajo el agobio de las tareas que significan nuestro oficio. Haciendo esto, ¿cuántas veces no hemos fracasado por este camino? Josué era un ser humano igual que nosotros, tenía las mismas limitaciones, los mismos problemas o circunstancias, pero tenía una responsabilidad de introducir un pueblo, de ser líder de un pueblo, el oficio que Dios le había dado de guiar a ese pueblo. Yo creo que a nosotros no tenemos esa responsabilidad de guiar a un pueblo, llevar a un pueblo, pero sí nuestros oficios. ¿Cómo vamos a llevar ese oficio?
Por mencionar un ejemplo, la primera vez que llegaron los israelitas para tomar posesión de la tierra de Canaán, esto lo vemos en el libro de Números, capítulos 13 y 14, dicen que se desanimaron profundamente al escuchar el informe de 10 de los 12 espías que mandó Moisés, bueno, con excepción de Josué y de Caleb. Dice que el miedo se apoderó de ellos, del pueblo, y este terminó por rebelarse contra Dios. ¿Les suena familiar? El pueblo escuchó más a los compañeros de Caleb que a Caleb y Josué, los cuales dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Con esas palabras infundieron miedo en el pueblo y como consecuencia se rebelaron y desobedecieron a Dios, no queriendo entrar a la tierra que Dios les entregaba. Aquella fue una decisión tomada por cobardía y a muchos les costaría la vida, pues Dios en su ira dijo: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me irritaron la verá. Así pues, hermanos, Dios llama a Josué a esforzarse y ser valiente. Dios puede estar viendo el corazón de Josué, que hasta en 3 ocasiones lo llama así: esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Seguir a Dios, seguir al Señor, no es un camino fácil, hermanos. Y cumplir la tarea encomendada tampoco lo es. Rendir a Dios una obediencia fiel requiere de una entrega total, una relación total, una redención total a su palabra, aunque lo que vean nuestros ojos pareciera decir lo contrario. Pero no caminamos sino por fe, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero también, hermanos, hemos de saber que esta valentía no es una virtud intrínseca nuestra, sino es fruto de la fe que tiene como fundamento el conocimiento de Dios y de su palabra. Y siempre hemos dicho el texto que dice Pablo, ¿no?, que la fe viene y el oír la palabra. Entonces, Josué estaba seguro de ello. Y nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros queremos que las cosas salgan bien, pero a veces las situaciones que nos pasan, vemos las cosas de otra manera, de otra forma. Y a veces decimos: ¿por qué nosotros, verdad? A veces que tenemos dolor por nuestros seres queridos que están enfermos, hay veces que nos duelen también que nuestros hijos no sean lo que nosotros quisiéramos, pero vivimos por fe, no por vista. Para alentar esta fe, Dios empeña su promesa también a Josué, diciéndole en el versículo 5: nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué entiende muy bien estas palabras, pues ha visto la obra de Dios y sabe que Dios es fiel. Habiendo caminado Josué con Moisés en mucho tiempo, en su liderazgo de Moisés,
¿Qué fue lo que aprendió Josué? Aprendió a confiar en las palabras de Dios, porque vio todos los hechos portentosos de Dios. ¿Sí? Nosotros no los hemos visto y quisiéramos verlos, y quién sabe si la verdad pudiéramos verlos, ¿verdad? Pero está escrito. Entonces, si está escrito y por Dios, entonces lo que dice Dios es verdad, hermanos, porque estamos creyendo lo que no hemos visto. Nuestra fe es esa. Queremos el testimonio de estos hombres líderes que sirvieron a Dios a pesar de todas las adversidades que vivieron, a pesar que no tenían las comodidades que nosotros quizás tenemos, pero eso no les impidió seguir a su Señor y obedecer a su Señor, porque eso es lo que quiere Dios: obediencia. De igual manera, el apóstol Pablo hace eco a estas palabras y las encontramos en el conocido texto de Romanos 8:31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La fe implica conocimiento cierto de Dios, hermanos, y expresa una completa dependencia de Él. Nuestro Señor Jesucristo, al enviarnos al mundo como emisarios de su reino, también nos prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Mateo 28:20. Quien de verdad conoce a Dios le seguirá en obediencia valiente, que es de la manera que también nosotros somos llamados a servirle en la conquista de las naciones para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Y esto nos lleva al segundo tema: la palabra de Dios como dirección. Lo que menos quiere o lo que menos queremos en la vida es fracasar. Cualquiera de nosotros, hermanos, quiere que su matrimonio le vaya bien, así como en la familia, en el trabajo, en su profesión, etc. Cada uno busca prosperar en el oficio u oficios que tiene. Se esfuerza en progresar siempre, pero también siempre está el temor al fracaso. Y buscamos siempre evitarlo porque el fracaso duele. Nadie busca el fracaso, pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo ha de hacer Josué y nosotros mismos para que todo lo que haga salga bien? O lo que hagamos salga bien. Dirigir al pueblo de Dios con todas las implicaciones que eso significa y salir avante no es una tarea sencilla. Josué necesita saber qué hacer en cada situación. Necesita ser sabio para hacer bien su oficio. Dios ya le ha dicho lo que tiene que hacer. ¿Qué decía el versículo 6? Tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora añade a eso que para que todo le salga bien, debe ser fiel a la ley que el pueblo de Israel recibió de manos de Dios en el Sinaí. ¿Qué dice el versículo 7? En este libro de la ley, meditarás y no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Esa es la manera que Dios le dice a Josué cómo va a lograr no fracasar. Aunado a esto, hemos de considerar también, hermanos, que Israel en la conquista va a entrar en contacto con naciones que no conocen a Jehová ni su palabra. Pueblos que tienen cosmovisiones y por lo tanto estilos de vida completamente diferentes y que pueden ser de gran tentación para el pueblo escogido. El doctor Albert Wolters, en su libro
la creación recuperada, en su página 49, nos recuerda que a causa de la caída, nada en la creación está exento de los efectos corrosivos del pecado. Ya sea que consideremos las estructuras sociales tales como el Estado o la familia, o los logros culturales como el arte o la tecnología, o las funciones del cuerpo tales como la sexualidad o el alimentarse, o cualquier cosa dentro del gran alcance de la creación, descubrimos que el trabajo manual de Dios ha sido puesto en la esfera de la sublevación humana contra Dios. Y esto es lo experimentado en Canaán. Esto se practicaba a la tierra que iban a poseer. Las naciones que habitaban Canaán han manifestado la corrosión del pecado al punto que Dios trae su juicio sobre ellas e introduce a su pueblo que ha de traer la restauración de todas las cosas. Romanos 8:22. Israel como pueblo del pacto no tiene otro fundamento para su desarrollo cultural que la ley de Dios. Entonces dice que cuando introduce a su pueblo a la tierra de Canaán, ¿para qué lo está introduciendo? ¿O para qué lo introdujo? Para restaurar y para juicio. Porque lo que el pueblo haga glorificando a su Señor es testimonio para juicio para los incrédulos. Sabemos que Dios es el Dios de todo poder, gracia, y que ese mismo testimonio por haber introducido a su pueblo ahí, muchos iban a creer, o varios, solamente Dios sabe. Lo mismo pasa con nosotros. Al introducirnos como pueblo suyo a la Canaán. Dios le dice a Josué, hermanos, que no se aparte de la Torá, que medite en ella de día y de noche, para que actúe siempre en conformidad con ella, porque solo así hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Pero debemos observar que la Torá no es una colección de recetas que nos digan qué hacer o cómo hacer en cada situación de la vida. Esto sería muy fácil. Ella más bien es un conjunto de mandamientos, estatutos y decretos que Dios ha dado a su pueblo para que éste aprenda sabiduría, como lo leímos en el libro de Proverbios, sabiduría que ha de hacerlo apto para toda buena obra. El propósito principal de la Torá y de toda la Escritura es instruir al pueblo de Dios. De hecho, Torá significa instrucción, así como dirección o ley. Y el apóstol Pablo nos lo dice a nosotros. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios es para que seamos sabios en vivir nuestra vida en el mundo de Dios, llevando a cabo toda buena obra. En este énfasis que Dios pone a José de mantenerse cercano a su ley, lo está conminando a un constante estudio de la ley. José no puede apartarse de ella, ni a diestra ni a siniestra, es decir, no puede bajar la guardia. ¿Se han visto los boxeadores cómo se ponen, va?
¿Qué ponen primero? Su guardia. ¿Y dónde ataca el contrario? Su guardia le dice para esquivar los golpes. Pero si la baja, ya va como en feria, ¿no? Pues así, hermanos. Así es. Si bajamos la guardia. ¿Qué sucede si alguien se aparta del estudio asiduo de la ley de Dios? La consecuencia es el fracaso. Cuando interrumpimos nuestro estudio de la palabra de Dios, se introducen muchos errores y la memoria se oxida. Hay quienes llegan a decir, como dicen las Escrituras, a Dios rogando y con el mazo dando. Híjole. O como decía nuestro pastor, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Es constante el estudio de las Escrituras. Ejemplos tenemos varios. En Abraham, Saúl, David, Salomón, por mencionar algunos. Todos terminan en fracaso, porque son llevados a pensar que prosperan por su propia fuerza o son más sabios y capaces por sí mismos de alcanzar aquello que buscan, o son llevados a confundir el consejo propio con la ley perfecta de Dios. Esto era verdad en el tiempo de Josué, y aún así, hermanos, es verdad también en nuestro tiempo. Si nos apartamos de la ley de Dios, solo estaremos caminando hacia el fracaso. Dice el salmista que en la ley de Dios está su delicia. ¿Por qué? Porque hay que buscar donde no es. Si todos no fuimos creados por Él, ¿cómo puede sustentar nuestra alma, nuestro ser? Si Él es el único que sabe cómo hacerlo. El estudio asiduo de la ley de Dios nos mantiene animados a esperar siempre en Dios, porque cualquiera que sea nuestra situación, Dios ha prometido estar con nosotros. Por la instrucción de la ley de Dios somos conformados a una cosmovisión y un hacer propios también. Juan Calvino dice en su comentario al pasaje: la prudencia de que los creyentes aprenden de la palabra de Dios se opone a la confianza de los que juzgan suficiente su propio sentido para guiarlos rectamente. El llamado del Señor a Josué a mantenerse cercano a su ley también tiene la implicación de practicar la modestia y la sobriedad, pues es llamado a mantenerse dentro de los límites de la obediencia. Como podemos leerlo en el libro de los Proverbios, en su capítulo 3 y versículos 5 y 6, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Claramente se nos enseña que en toda nuestra vida, en todos los asuntos, debemos actuar como siervos y no como señores, pues el oficio que se nos da es para que en él trabajemos honrando y glorificando a quien es el Señor absoluto de todo, y nosotros actuamos dando cumplimiento a su voluntad. Podemos decirlo de esta manera, hermanos: Dios es el Señor del matrimonio, de la familia, de la economía, de la política, de la ciencia, de la tecnología, etc. Y los oficiales en cada una de esas esferas está llamado a servir dentro del marco de la obediencia de la ley de Dios, porque solo así seremos prosperados. Y esto nos lleva al tercer punto. Fruto de la obediencia es el desarrollo.
El mandato de Dios a Josué de cumplir su oficio en apego obediente a la ley tiene promesa de frutos. Versículo 7. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, y porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si Josué se mantiene en los límites de la obediencia a la palabra, se anuncia que el resultado será la prosperidad. Aquí vamos a definir un poquito mejor qué es la prosperidad. Hay quienes han hecho del término prosperidad su bandera. No predican a la gente otra cosa que la prosperidad personal, y la gente se enfoca, por lo tanto, en esperar de Dios una casa nueva, un auto nuevo, éxito empresarial, riquezas, ropa costosa, viajes por el mundo, etc. Estos han perdido completamente de vista el significado de prosperidad en el contexto bíblico. Nótese que la Escritura está hablando de Josué como líder que ha de llevar a Israel al cumplimiento de su establecimiento como nación en la tierra escogida por el Señor, donde ella ha de dar expresión al reino de Dios. Así que no se trata de la prosperidad personal de Josué, sino que en su oficio será prosperado. Todo lo que emprenda como guía de Israel le saldrá bien. El fruto de su obediencia no lo disfrutará solo, sino todo el pueblo de Dios, porque donde hay líderes que entienden que su oficio viene de Dios y lo ejercen en obediencia, es el pueblo el que es bendecido. Caso contrario, cuando los líderes solo buscan su propio bien. Entonces, cuidado, porque aquí hay muchos líderes también, ¿verdad? Están los ministros de música, ¿sí? Pastor, también los ancianos, ¿sí? Que no porque saben mucho son mejores, no. Hay otros que se enriquecen, ¿verdad? Y eso lo vemos mucho. Esta es la oración de poder para que tengas miedo, hermanos. Vamos a ver por qué da fruto. Es de notar que Dios le dice a José: nunca se aparte de ti este libro de la ley. Quiere decir que no solamente debe estudiar la ley para sí mismo, sino también para enseñarle al pueblo. Este mismo principio lo vemos en el consejo del apóstol Pedro a los presbíteros de la iglesia, que les dice: apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El liderazgo se ejerce con ejemplo. El carácter y conducta de Josué debe conformarse a la ley de Dios, y esta sujeción suya a la voluntad de Dios es el patrón o modelo de obediencia para los demás, porque nunca actuamos conforme a la verdad, sino a la medida en que somos dirigidos por la palabra de Dios. Aquí también es menester, hermanos, mencionar lo que ya Moisés había dicho al pueblo en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 28, preparándolo precisamente para vivir en la tierra que está pronto a heredar, haciéndole ver que todo lo que tenemos no tiene otra fuente que Dios mismo, y que viene a nosotros como bendición de Dios. Dice el versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero también, asimismo, advierte que el dejar de oír la voz de Jehová tiene como consecuencias las maldiciones que se enumeran a partir del versículo 16 de su mismo capítulo 28. También hay maldiciones. Apartarse de la voz de Jehová
trae consecuencias duras y difíciles. Yo creo, hermanos, que unos cuantos hemos vivido de esa manera. A veces hemos hecho oídos sordos a la voz de Jehová, y sí nos ha ido como en feria. Pero fiel es Dios, hermanos, que si volvemos, Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos, levantarnos y ponernos otra vez en el oficio que nos ha dado. Así que está muy claro que Josué y todo el pueblo harán prosperar su camino, solamente cuando presten oídos y corazones atentos a la voluntad de aquel que los libró y que los introduciera a la tierra que prometió a sus padres. Que no hay otra manera de alcanzar el objetivo sino el camino de la obediencia. La prosperidad del pueblo solo se debe al favor divino y nada más. Nada más al favor divino. No hay otra fuente, dice. Él es la fuente de toda bendición. En conclusión, hermanos, primero, este pasaje de Josué tiene mucha enseñanza para nosotros hoy. Dios libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para darle en herencia la tierra que había prometido a sus padres. El propósito de establecer a su pueblo en esta tierra era restaurar los principios originales de la creación. Una humanidad que recibió en administración la creación para cultivarla y cuidarla en servicio obediente al Creador. Así nosotros también hoy, habiendo sido redimidos, somos restablecidos a nuestro lugar en la creación para ser agentes de reconciliación y restauración de la creación. La iglesia, su pueblo, es llamada a vivir en conformidad con las leyes del reino de Jesucristo, proclamando su señorío sobre toda la vida, no limitándolo al momento cultico o a la esfera privada. Segundo, Dios nos ha llamado a ejercer nuestro oficio en obediencia a Él. Somos llamados como Josué a conquistar la tierra, y en hacer esto no nos apartamos de la palabra que da dirección a nuestra vida, para que nuestro actuar sea sabio. Hemos de meditar en ella de día y de noche, porque ella nos instruye en el temor de Dios para prosperar en todo lo que hacemos, para concretar la voluntad del Altísimo en cada aspecto de nuestra vida, para que no seamos como los que tienen en su boca las palabras de la Escritura, pero que son malos para guardarla. 3. El éxito de nuestras labores, cualesquiera que sean, no es un fin en sí mismo. Este más bien siempre será la bendición de Dios para su pueblo obediente que trabaja por el extendimiento de su reino de Cristo, como Él mismo nos lo dice en el pasaje de Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33, hermanos? Si alguien lo encuentra, léalo en voz alta, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, hermanos, cumplamos nuestro propósito, cumplamos nuestra vocación en el mundo, y Dios prospere el trabajo de su pueblo. Que Dios nos prospere en la obra de nuestras manos y que lo glorifiquemos. Vamos a orar, hermano. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias porque tu palabra es perfecta, porque no podemos sino más que agradecerte todo lo bueno que has sido para con nosotros, porque aunque hemos fallado, aunque hemos sido hallados faltos, Señor, has tenido a bien
compadecerte de nosotros. Porque si nuestros padres terrenales nos disciplinaban con amor, aunque estaban quizás un poco equivocados, tenían esa autoridad, pero tú que eres perfecto, justo, santo y verdadero, ¿cómo no nos vas a disciplinar? Porque lo haces porque nos amas, lo haces porque nos demuestras que somos de gran estima delante de tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra perfecta y preciosa. Haz que nuestros corazones descansen, reposen, sean exhortados, se edifiquen en lo que tú has dicho a tu pueblo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por el regalo de la vida eterna y gracias por ser llamados tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir a glorificarte en esta semana que empieza, Señor, y que todo sea honesta y honradamente, para tu gloria en Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la republicación de su palabra y damos que nos dé la fuerza y la voluntad para llevarla a cabo. Vamos a entonar puestos de pie la alabanza. Hay un libro sin igual, número 42, es nuestra respuesta. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, adaptado por E.P. Muñoz. Soy